Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Derivación logarítmica. Cuando una función tiene un aspecto complicado y está conformada por productos, cocientes, potencias o radicales, el cálculo de su derivada se simplifica si se utiliza el procedimiento llamado derivación logarítmica. Para esto se siguen los siguientes pasos. Primero, tomamos logaritmos naturales en ambos miembros. Segundo, usamos las propiedades logarítmicas para transformar los productos, cocientes y exponentes. Tercero, derivamos implícitamente. Cuarto, despejamos la derivada y simplificamos. Ejemplo, mediante la derivación logarítmica, hallar la derivada de y igual a en el numerador, paréntesis de x al cuadrado menos 1, que multiplica a paréntesis x al cubo más 2. Esto sobre raíz cúbica de x más 1. Solución. Tomamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y es entonces logaritmo de paréntesis x2 menos 1 por x al cubo más 2 sobre raíz cúbica de x más 1. Ahora el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos para obtener logaritmo del numerador, que es logaritmo de paréntesis x al cuadrado menos 1 por x al cubo más 2, menos logaritmo del denominador, que es logaritmo de raíz cúbica de x más 1. Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces tenemos logaritmo de x al cuadrado menos 1 más logaritmo de x al cubo más 2 menos logaritmo. Esta raíz cúbica de x más 1 la podemos escribir como x más 1 a la 1/3. Y ahora entonces derivamos a ambos lados tanto logaritmo de y como esta expresión de la derecha. La derivada de la derecha es, ya que derivada de suma suma de derivadas y derivada de resta resta de derivadas, tenemos derivada con respecto a x del logaritmo de paréntesis x al cuadrado más 1 más derivada con respecto a x del logaritmo de x al cuadrado más 2 menos derivada con respecto a x de 1/3 logaritmo de x más 1. Esto porque el logaritmo de x a la r es r logaritmo natural de x, o sea, logaritmo de x más 1 a la 1/3 es 1/3 logaritmo de x más 1. Ahora, efectuando entonces las derivadas, sabiendo que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, tenemos en este primer sumando nos da 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada interna, o sea, por la derivada de x al cuadrado menos 1. Sigue más 1 sobre x al cubo más 2 por la derivada interna, es decir, la derivada con respecto a x de x al cubo más 2. Y en esta última expresión, la derivada de constante por función es constante por derivada de función. Nos da menos 1/3 la derivada del logaritmo de x más 1, que es 1 sobre x más 1 por la derivada interna, es decir, por la derivada de paréntesis x más 1. Y entonces, como la derivada del logaritmo de y con respecto a x es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, nos da igual entonces a, efectuando estas derivadas que quedaron indicadas, tenemos 1 sobre x2 menos 1 y esta derivada vale 2x. La derivada de x al cuadrado menos 1 vale 2x. Más 1 sobre x al cubo más 2 y la derivada de x3 más 2 es 3x al cuadrado. Sigue menos 1 sobre 3 por x más 1. La derivada con respecto a x de x más 1 es 1. Ahora, este y lo pasamos a multiplicar para despejar derivada de y con respecto a x.
Entonces derivada de y con respecto a x es y que multiplica a esta expresión de la derecha. Y cambiamos y por lo que era inicialmente y en términos de x. Para darnos derivada de y con respecto a x es y que se cambia por esta expresión. Y sigue la expresión aquí el segundo factor. Y esta sería la respuesta. Ejemplo, sea y igual a x al cuadrado, raíz de 3x menos 2 sobre paréntesis x menos 1 al cuadrado. Encuentre derivada de y con respecto a x. Solución. Usaremos derivación logarítmica, que quiere decir que previamente tomamos logaritmo a ambos lados para obtener logaritmo de y igual a logaritmo de x al cuadrado, raíz cuadrada de 3x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Y logaritmo de cociente resta de logaritmos y nos da logaritmo entonces de x al cuadrado, raíz de 3x menos 2 menos logaritmo de x menos 1 al cuadrado. Logaritmo de y es entonces igual a, ya que el logaritmo de producto es suma de logaritmos, al logaritmo de x2 más logaritmo de raíz de 3x menos 2, que lo podemos escribir como 3x menos 2 a la 1 medio. Y sigue menos logaritmo de x menos 1 al cuadrado, que es 2 logaritmo de x menos 1, ya que el logaritmo de x a la r es r logaritmo de x. Entonces, logaritmo de y es igual. La potencia 2 la podemos poner adelante como constante para obtener que el logaritmo de 2 es 2 logaritmo de x. Lo mismo, este 1 medio lo podemos poner aquí adelante como constante en lugar de potencia. Y obtenemos 1 medio logaritmo de 3x menos 2. Menos 2 logaritmo de x menos 1. Ahora tomamos derivadas a ambos miembros para obtener derivada con respecto a x del logaritmo de y. Es derivada con respecto a x de 2 logaritmo de x más derivada con respecto a x de 1 medio logaritmo de 3x menos 2 menos derivada con respecto a x de 2 logaritmo de x menos 1. Y recordando que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, tenemos entonces que derivando logaritmo de y con respecto a x es 1 sobre y derivada de y con respecto a x. Ahora sacamos las constantes adelante. 2 derivada de y con respecto a x del logaritmo natural de x más 1 medio derivada con respecto a x del logaritmo de 3x menos 2 menos 2 derivada con respecto a x de logaritmo de x menos 1. Ahora usamos que la derivada con respecto a x del logaritmo de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Entonces obtenemos que 1 sobre y derivada de y con respecto a x es 2. Esta y sobra. Derivada del logaritmo de x con respecto a x, que es 1 sobre x, más 1 medio. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, menos 2, de nuevo aquí. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Y entonces ahora 2 por 1 sobre x es 2 sobre x. Aquí la derivada de 3x menos 2 con respecto a x es 3, ya que la derivada de una constante vale 0. Y la derivada de x menos 1 con respecto a x es 1. Aquí nos queda 2 sobre x menos 1. Ahora, para hacer esta operación, multiplico el 2 por todos los denominadores que no son los del mismo, más 3 por los denominadores que no son los del mismo, menos 2 por los denominadores que no son los del mismo, es decir, 2 que multiplica 2 por 3x menos 2 por x menos 1, más 3 que multiplica x y a x menos 1, menos 2 que multiplica a x y a 2 que multiplica a 3 menos x2, todo sobre el producto de los denominadores. Ahora se simplifica esta expresión un poco para obtener 1 sobre y derivada de y con respecto a x, la expresión que se muestra aquí en el numerador sobre este denominador. Y este y se pasa a multiplicar para despejar de y de x. Entonces pasamos a multiplicar y efectuamos estas operaciones por 4. Podemos ahora cancelar unas expresiones
y nos queda entonces que derivada de y con respecto a x es y que multiplica este factor indicado con el láser. Después de esta simplificación, simplemente son operaciones algebraicas fáciles. Ahora este y lo sustituimos por el valor inicial en términos de x. Entonces queda derivada de y con respecto a x es y, que es esta expresión de arriba, por este segundo factor. Y cancela aquí un x, dando esta expresión finalmente como resultado.